si tuviera que agarrar pétalos de una flor y dijera mucho, poquito, nada, ¿con cuánto cree usted que debiera quedarse? ¿Conoce mucho, poquito o nada de Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque la verdad, cada vez que voy leyendo la palabra del Señor, a veces me doy cuenta de mi propia ignorancia. Y voy entendiendo que Dios se revela a través de su palabra, pero conozco tan poco de su palabra. Porque en estos tiempos, el Señor nos ha dejado la revelación más perfecta, que es la palabra de Dios. ¿Por qué digo más perfecta? Pastor, antiguamente era el ángel de Jehová el que se aparecía, o algunos tenían la misma visión del Señor, o tenían algún sueño profético. ¿Cómo eso va a ser mayor que la palabra? Porque ellos tenían parte de la Escritura, más nosotros tenemos el antes, el durante y el después, cosa que muchos no tuvieron en los tiempos bíblicos. Ellos veían por sombra, como dice Hebreo, más nosotros vemos claramente ahora. Pero ¿cuánto conocemos de esa claridad? ¿Cuánto sabemos de lo que tenemos en nuestras manos? ¿Cuánto conocemos de la Escritura? ¿Conocemos siquiera los 66 libros que están ahí? ¿Sabemos su orden? ¿Sabemos por qué tienen ese orden? ¿Qué sabemos de Cristo? Que nació en Belén, en un pesebre. Sabemos que hizo milagros. ¿Qué milagros? Sabemos que tuvo seguidores. ¿Qué seguidores? Sabemos que dijo palabras de enseñanza. ¿Qué tipo de palabras? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron sus parábolas? ¿Cuál era el significado de aquellas parábolas? Yo creo que, obviamente, si nos ponemos a analizar, a veces quedamos cortos en el conocimiento del Señor. Pero Dios quiere que le conozcamos, ¿sí o no? Por algo se revela. Alguien se muestra, se revela porque quiere ser conocido. Mi hija, Laurita, de 4 años, siempre es preparada por mi esposa para venir a la iglesia o para ir al jardín en la mañana. Y siempre que termina de peinarla, se va a mostrar a su padre. Y hasta modela y pone mano en cintura. ¿Cómo me veo? Y siempre ese rostro como de perfil que ponen todas las chicas en el Fotolog, ¿ah? O en el Facebook. ¿Cómo me veo? Porque quiere mostrarse al padre y que el padre le diga: se ve regia, linda, estupenda, aunque no lo parezca. Pero eso es lo que quieren escuchar. Se quieren mostrar, se quieren dar a conocer, quieren sentir la aprobación. Bueno, nuestro Señor no busca nuestra aprobación. Nuestro Señor simplemente busca presentarse a nosotros, mostrarnos a nosotros el camino, mostrarnos a nosotros la salvación, mostrarnos a nosotros la edificación, cómo hacer del proceso de crecimiento y madurez un proceso más corto que largo. Se muestra a Dios a nosotros con algún motivo. Todos nos mostramos con algún motivo. Todos queremos ser parte de que alguien nos vea porque algo tenemos que transmitirle. Dios nos tiene que transmitir mucho porque es el creador del cielo y el universo. Pero poco le conocemos, seamos honestos. Averiguamos poco de Él, sabemos poco de Él, y si sabemos poco, le hacemos poco conocido. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy día es conociendo a Dios y haciéndolo conocido. Conociendo a Dios y haciéndolo conocido. La gente, hermanos, en el mundo entero necesita conocer a Dios. Necesita profundamente conocer a tu Salvador, mi Salvador. La gente necesita de ese Dios, necesita también entender lo que Dios quiere. La gente no conoce a Dios, aunque dice, mucha de ella, creer en Él. Algunos dicen que Dios está en todos lados, algunos dicen que Dios está en toda naturaleza, animalitos, flores, etc. Algunos dicen que Dios es una fuerza cósmica, otros dirán que ese Dios creador es impersonal, pero hay muchos que creen en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por decir,
que creen en Dios, en el fondo no conocen al Dios bíblico. Por lo tanto, necesitan conocer al verdadero Dios, al Dios que se revela, al Dios que se muestra, al Dios que guía, enseña, al Dios que quiere llevar al cielo a esta gente. Pero una vez que se le ha conocido, que se le ha presentado, así fue con nosotros en algún momento que no le conocíamos y alguien nos habló de ese Dios maravilloso y le conocimos. Una vez que se le ha conocido, entonces es importante la segunda parte, hacerle conocido. Y eso es algo que no muchos están dispuestos a hacer. Casi algunos dicen como disculpa, basta con haberle conocido, no me pida por favor que yo le haga conocido. Hacerle conocido habla de evangelismo, de hablar de Cristo, de hablarle al vecino, al amigo, al familiar, mostrarle al que tú ya conociste. Muchos casi dicen, pastor, yo recibí a Cristo, soy salvo, mire, soy bautizado, pero no me pida por favor que yo le haga conocido. El cristianismo actual, hermano, necesita un fuerte compromiso con la misión de conocer a Dios y hacerlo conocido. Estamos en un cristianismo cómodo, por lo tanto, aquellos que dicen conocerle, pocos le hacen conocido. Las estadísticas de evangelismo van en retroceso. No hay quienes salgan más a evangelizar. Las estadísticas misioneras van en retroceso. Cada vez hay menos misioneros que quieren salir al campo a ganar almas. Las estadísticas en cuanto al evangelismo personal, ese que haces tú y yo sin ser misionero y que Dios nos pide que hagamos, también va en retroceso. ¿Por qué crecen tanto las iglesias carismáticas? ¿Por qué crecen tanto aquellas iglesias de dudosa reputación, dudosa doctrina? Porque tienen un fuerte compromiso para darle el gusto a la gente. ¿Por qué no crecen las iglesias bíblicas y verdaderas de sana doctrina que tiene el poder de Dios? Porque no tiene un fuerte compromiso de darle el gusto a Dios, que es proclamar el evangelio a toda criatura. Debemos hacerle conocido. Estamos en tiempos cómodos, estamos en tiempos en donde la televisión nos absorbe con sus Juegos Olímpicos, en donde nos absorben con un campeonato y con un partido, donde nos absorben con la telenovela, donde nos absorben también con su bombardeo de mercadeo, en el cual nosotros debemos imbuirnos. Nos imbuimos en eso, nos metimos en eso, quedamos endeudados y ahora estamos más preocupados de salir de las deudas, de trabajar doble tiempo, de ocupar mayor tiempo para tener más dinero, para poder salir de esas deudas, para poder seguir viendo televisión, para poder seguir pagando el cable, pagando el internet, etcétera. Ya Satanás supo cómo atraparnos y darnos poco tiempo para hacer conocido a aquel que conocimos nosotros. Respondamos a la primera pregunta. ¿Por qué conocer a Dios? ¿Por qué cree usted, hermano querido? Le pregunto yo ahora, en esta escuela dominical. ¿Por qué conocer a Dios? ¿Por qué hay que conocer al Salvador? Porque Él nos da vida eterna. Muy bien. Así de simple. Porque de eso depende la salvación de nuestras almas. ¿Lo cree usted o no? Amén. ¿Cree usted que podría ir al cielo sin Dios? ¿Cree usted que creyendo de manera particular en Dios podría ir al cielo? Mire, veamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, por favor, versículos 7 y 8. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué interesante, mire el 27 ahí mismo. En esa Jerusalén celestial, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos
en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué hay que conocer a Dios? Porque de eso depende la salvación de nuestras almas. Porque el que no esté inscrito en el libro de la vida no podrá ser llamado hijo de Dios. Porque hay una condenación eterna. Como dice el versículo 8, ahí tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Porque hay un infierno esperando para aquellos que no quieren conocer a Dios. Hay un infierno que fue preparado para Satanás y sus demonios, pero también irá todo incrédulo. Incrédulo de aquel Dios Salvador, incrédulo de aquel Dios que fue a preparar morada para todos, de aquel Dios que murió por toda la humanidad para que ella se arrepintiera. Ese incrédulo, quien decide no creer o seguir su propio camino, tendrá parte en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos conocer a Dios. Porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo merecíamos la condenación. No había nada que podíamos hacer. Pero Dios lo hizo todo y proveyó todo para que tú simplemente aceptaras el regalo de salvación. Mire, veamos lo que dice Juan capítulo 10, por favor. El Evangelio de Juan. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ese conocer muestra que necesitamos conocerlo para tener una relación. Este conozco aquí en los versículos 14 habla de una relación. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso es una relación. Yo conozco a mi esposa más que todos ustedes y yo tengo una mejor relación con ella más que todos ustedes con ella. Porque hay una relación íntima. Porque hay una comunión. Y así pasa en todos los matrimonios. No hay mayor conocimiento ni mayor relación que entre la esposa y el esposo. Porque aunque yo sea un buen pastor o un buen amigo de muchas de mis hermanas, jamás llegaré al conocimiento y a la intimidad que se produce dentro del matrimonio. Dios, cuando somos parte de Él, cuando le conocemos, tenemos una relación. Esa relación, hermano, es íntima, debe ser íntima. Por eso necesitamos conocer al Salvador, porque de eso depende la salvación de nuestras almas. Pero una vez conocido, como muchos de nosotros acá, ¿por qué ahora tenemos que hacerlo conocido? ¿Por qué tenemos que mostrarlo al mundo? ¿Por qué tenemos que hablar? ¿Por qué tenemos que evangelizar, decimos generalmente? ¿Por qué tenemos que misionar? ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? ¿Por qué tenemos que decirle a la gente esto es lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Por qué tenemos que dar testimonio vivo de aquel que hemos conocido? Porque de eso depende la salvación de otras almas. Así de simple. Muchos se sienten seguros en Cristo y no le importa que otros tengan la misma seguridad. Pero Dios quiere que ellos también procedan al arrepentimiento. Dios quiere que prediquen, Dios quiere que anuncies para que ellos también vengan al conocimiento. ¿Qué dice Juan 3:16? Lo conocemos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea. No todos van a creer. Pero usted tiene que trabajar como si todos quisieran creer. Usted tiene que luchar como si todos quisieran aceptar al Señor. El resto es trabajo de Dios. Ayer salimos a evangelizar y en algunos casos muy puntuales hubo una respuesta a favor de Dios. Pero en otros casos, el 70-80%, hubo una respuesta de indiferencia o cero interés o total antagonismo hacia Dios.
Pero nosotros hicimos lo que el Señor manda. Fuimos a hacerle conocido. ¿Sí o no? Pero la respuesta no depende ni de usted ni de mí. Una vez conociéndolo, ¿por qué hacerlo conocido? Porque es un mandato explícito, ineludible e inquebrantable. La gran comisión. Como hemos visto otras veces, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, es un mandato, hermanos, para todo creyente o solamente para algún tipo de creyente, sea líder, pastor, etc. ¿Para quién es? Ahora respondamos esa pregunta. ¿Lo hacemos? Si es para todos, ¿lo hacemos? ¿Lo hablamos? ¿Lo comunicamos? ¿Nos preocupamos? ¿O estamos más preocupados de otra área de la vida? Tal vez, hermano, usted evangeliza y nosotros no sabemos. A lo mejor usted lo hace en su privacidad, en su intimidad. A lo mejor usted no tiene que venir a un horario en donde la iglesia dice a tal hora vamos a salir a evangelizar como cuerpo de Cristo, etc. Tal vez. Pero respóndase con sinceridad usted mismo en su corazón. ¿Lo hacemos? Hermano, es un mandato explícito, ineludible e inquebrantable. El ir y predicar el evangelio a toda criatura. No veo que sea una opción. No veo que si quiero o no quiero lo hago. Simplemente, ya que lo conozco, ahora debo hacerlo conocido. ¿Conoce usted a Dios? ¿Tiene a Dios en su vida? ¿Puede decir que es salvo? Entonces ahora hay que hacerlo conocido. Pastor, yo no conozco todo de Dios, pero algo conozco, por lo menos que era un pecador, pero que Él me salva. ¿Conoce eso, cierto? Entonces eso tiene que hacerlo conocido. Eso hay que llevarlo adelante. ¿Por qué en estos tiempos se da tan poco a conocer a Dios? ¿Por qué está decayendo las estadísticas? ¿Por qué hay menos evangelismo? ¿Por qué hay menos misioneros? Se habla de avivamiento, pero se evangeliza menos en realidad. Sobre todo los carismáticos, ellos hablan de un avivamiento. Pero eso no es avivamiento, es show. Y el show convoca gente. Ellos dicen hacer milagros y tener poderes que echan a la gente de espaldas y que sanan enfermos. Bueno, cualquiera con ese estandarte puede llenar un estadio si quiere. Porque la gente tiene la costumbre de ir por los panes y los peces, como lo hicieron con Cristo. Eso no es avivamiento. Avivamiento significa que uno quiere conocer a Dios y una vez conociéndolo, quiere hacerlo conocido. Habla, predica, exhorta. Eso es un verdadero avivamiento. ¿Por qué en estos tiempos se da tan poco a conocer a Dios? ¿Tiene usted alguna idea? ¿Por qué el pueblo de Dios, el que dice manejar la sana doctrina? Muchos dicen estamos en una buena iglesia, se aprende bien, se enseña bien, pero pocos quieren hacer conocido a Dios. Bueno, veamos algunas cosas. Primero, existe el problema porque quienes dicen conocerlo, o sea los cristianos, en realidad muy poco lo conocen. Conocen lo esencial como para decir soy salvo. Conocen lo esencial como para pararse ante la gente y dice yo tal día acepté a Cristo como Señor y Salvador personal y ahora soy salvo. Pero usted sabe que decir eso podría hasta ser una mentira. ¿Cuánta gente dice que es salvo y ni siquiera lo es? Ni siquiera tiene una evidencia de salvación. Esto es una pregunta real en mi vida. ¿Puede un verdadero cristiano que dice haber conocido a Dios no tener ni un interés por conocerlo otro poco más? ¿Qué cree usted? ¿Puede un cristiano haber dicho aquel Cristo bíblico, aquel Salvador, aquel que dio la vida por mí, me llegó a mi vida, soy salvo, y no tener ni un interés por saber detalles de su vida? ¿Qué es lo que hace una persona cuando tiene un ídolo musical o un ídolo de la televisión? Cuando se hace un fans de aquel ídolo,
¿No averigua todo sobre él? ¿No se preocupa si es casado o no casado? La mujer al tiro, ¿será casado o soltero? Y si sabe que es soltero ese ídolo, siempre como que tiene una esperanza. Siempre como que cree que aquel ídolo algún día le va a mirar y guiñar el ojo. Van a sus recitales esperando conseguir de él una sonrisa, un toquecito y tocar su manto. Averiguan muchas cosas. De qué signos del zodíaco es, qué día nació, para ver si son fuego o tierra, a ver si son compatibles, qué dicen sus letras, aunque no digan nada. Se instruye sobre el personaje. Quieren saber sobre el personaje porque hay un interés en ese personaje, porque siente que en cierta manera le llena parte de su vida. ¿No debiera hacer lo mismo con Cristo? Guardando las proporciones. Un fan está por el suelo, Cristo está por los cielos. Y si está esa diferencia, bueno, no vamos a igualar a Cristo, ¿cierto? Cristo no es el Cristo superstar que algunos querían mostrar por ahí. Cristo es simplemente el Salvador de la humanidad. Y no hay ídolo que se le asemeje. ¿Cómo pues no querría la gente conocerlo? Esa es una de las razones por las cuales hoy en día se habla tan poco de Cristo y hay muy poca fe. Por eso las iglesias van quedando vacías o cada vez cuesta un mundo llenarlas. Y aquí tenemos representantes de otra iglesia y ellos podrían hacer fe de que los momentos en que han llenado la iglesia hoy en día son contadas con las manos dentro del año, igual que la nuestra. Mi hermano Tatán también va a otras iglesias y estoy seguro que puede dar fe también de que a esas iglesias también les cuesta llenarla. ¿O no? A no ser que hagan algo especial, hagan algo espectacular, hagan algo rimbombante o de arduo trabajo. Porque pocos quieren conocer. El pueblo cristiano, el que debiera conocer, entre comillas lo digo con mucho respeto, a su máximo ídolo, no lo quiere conocer. Y ahí está mi pregunta. ¿Puede un verdadero cristiano no querer conocer más de su Salvador? Esa es una de las razones por las cuales no se evangeliza, porque desconocen al que les da la vida eterna. Porque desconocen la palabra del Salvador. Y ese es una de las cosas más graves del día de hoy. El conocimiento bíblico. ¿Quieres enterarte de Cristo? No tienes que comprar una revista especializada. No tienes que meterte a internet, a una página especializada. Ni siquiera debieras hablar con alguien si no tienes que hablar especializado en el tema. Aquí tienes la revista que habla de Él, su palabra. No solamente nos cuenta sobre Él, sino que nos habla de lo que Él quiere. Nos dice cómo hacerlo, nos empuja a hacerlo, nos declara tantos detalles que nosotros pasamos por alto. Hay un desconocimiento tremendo. Veamos lo que dice Colosenses 3:16. ¿Qué dice ahí, hermana Escarlete? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Bueno, Dios, a través de su palabra, nos indica algo, por si no lo conocía. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No un poquito, mora en abundancia. Mire, hermano, yo no soy el mejor ejemplo, pero le voy a dar un buen ejemplo que usted mismo vio aquí. Estaba Pastor Claudio Villarroel enseñándonos sobre profecía. Recordarán el primer día cuando puso el diagrama de la profecía y nos habló paso por paso todos los eventos que han de suceder, ¿cierto? Después del rapto, la tribulación, el milenio, la segunda venida de Cristo, etc. No lo dije en el orden, pero nos enseñó todo eso. Y al final de la predicación va y dice, aquí yo tengo el material, no tengo ningún versículo anotado.
y mostró todo su material en blanco. Y nos dio una cantidad de información bíblica, entendía dónde estaba el pasaje, dónde había que ir, etc. Bueno, yo he hablado con él sobre ese tema y él simplemente cree lo que Cristo dice y que tú y yo debiéramos creer. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué no queremos a veces evangelizar? Porque sabemos que no mora en abundancia. Porque creemos que nos van a presentar su defensa y nosotros no vamos a tener mucho que decir. No queremos ser pillados ni avergonzados por nuestra ignorancia. Preferimos callar. Preferimos enmudecer. Y mejor me quedo en casa porque el pastor sabe. Yo no sé. Pero Dios aquí no le está hablando a un pastor. Le está hablando a una iglesia que estaba en Colosas. Y le está diciendo, la palabra de Cristo more en todos los creyentes de Colosa en abundancia. ¿Para qué? Para enseñar y exhortar unos a otros en toda sabiduría. Y nosotros necesitamos enseñarle a la gente que conocemos a un Dios vivo y salvador. Pero no lo hacemos por desconocimiento. Fíjate lo que dice Deuteronomio en el Antiguo Testamento, el capítulo 6. Lo hemos leído infinidad de veces, pero siempre es bueno recordarlo, viene ad hoc a lo que estamos hablando. Capítulo 6, versículo del 6 al 9. Hermana Scarlett Valdés. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El deseo de Dios siempre ha sido que lo que Él manda, lo que Él dice, estén como frontales en nuestros ojos. Que las repitamos día y noche, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios quiere que pensemos en Él, en el alba, que pensemos en Él en la tarde y que pensemos en Él en la noche. Bueno, hay algunas visitas que solamente podrían pensar en Él en la tarde y en la noche, no conocen el alba. Pero debemos pensar en Él. Tarde, mañana y noche. Tarde, vermú y noche. ¿Ah? Matiné, vermú y noche, así decíamos antes. El Señor quiere toda su gloria. Quiere que le conozcamos. Pero para conocerlo nosotros tenemos que hacer también algún ejercicio de memorización. No sé, hermano, si existirá alguien, yo realmente no sé, nunca he sabido, si usted lo sabe, dígame, pero no creo conocer a alguien que se sepa la Biblia al revés y al derecho de memoria. ¿Existirá o no? Todos los capítulos. A ver, ¿qué dice Deuteronomio 28? Y lo diga, pero al pie de la letra. No sé si existirá. Tampoco sé si el Señor nos pide tanto, pero sí por lo menos conocer los detalles relevantes de lo que su palabra dice. Y aún eso desconocemos. Por lo tanto, se da tan poco a conocer a Dios en estos días porque se desconoce al que nos da vida eterna y se desconoce la palabra del dador de vida eterna. Muy poco. Es como que un grupo llegara y dijera: pastor, queremos que nos dé teología pura y dura. Queremos aprender de lo más profundo de las Escrituras. Queremos internarnos en los misterios más sagrados de las Escrituras. Dígame los 66 libros de la Biblia, no me lo sé. Partamos por ahí. Partamos por ahí porque de menos se parte y se llega a más. Eso es lo que Dios quiere para poder enfrentar y presentar defensa. La mejor apologética es manejar muy bien, poco, pero bien. Ese poco te va a llevar a mucho después. Sé fiel en lo poco y el Señor te revelará mucho. ¿Qué dice Proverbios 25:2? Lo hemos dicho hartas veces. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Escudriñarlo. ¿Cómo eran los de Berea? Escudriñadores de las Escrituras. Se informaban si las cosas que se decían eran tal cual
debían ser. Eran las Escrituras las que tenían la autoridad final en todo orden de cosas. Y para ti, que dices conocer a Cristo, para mí, que digo conocer a Cristo, son las Escrituras las que debieran ser nuestra autoridad definitiva. Por lo tanto, si es nuestra autoridad definitiva, debiéramos conocerla y tener un interés por conocerla. Yo alabo a aquellos que se toman su tiempo y vienen al instituto buscando un poco más de saber de ese Cristo. No hablamos de conocimiento que envanece, porque Dios repudia tal conocimiento. Lo que Dios quiere es conocimiento que transforme. ¿De qué nos sirve tener un conocimiento que no pongamos en práctica? Para nada. Pero la esencia, en el fondo de lo que estoy diciendo, es que hay desconocimiento y por eso se teme evangelizar, se teme anunciar a Cristo, se teme hablar de Él. También se desconoce tanto su palabra que temen a hablar a otros por desconocimiento, o desconocen tanto que temen enfrentar a otros que piensan distinto. Seamos honestos también, los que piensan distinto también tienen sus razones de por qué piensan distinto. Y esa gente no se va a quedar simplemente a escucharte. Muchas de ellas va a poner su pensamiento en la mesa. Y muchos temen argumentarles en contra de ese argumento, porque desconocen la palabra de Dios. ¿Cómo podría usted presentarle defensa a Dios y de Dios a una persona que cree en la evolución y le pone todos los pergaminos de la evolución encima? ¿Cómo podría usted decirle a una persona, mira, yo creo en Dios, creador del cielo y el universo, porque Génesis así nos revela? Si viene una persona que dice, mira, yo estudié en la universidad y en la universidad soy titulado en ciencias aplicadas, física cuántica y cuánta cosa, y no creo lo mismo porque a nosotros nos enseñan que todo es producto de una explosión, Big Bang, todo es producto de la casualidad, por lo tanto dentro de mi esquema de pensamiento y que es casualidad, no entra un Dios que es diseñador. Chuta, este es de la universidad, este tiene pergamino, tiene un título, ¿qué le voy a decir? Pero a veces desconocemos lo que dice 1 Corintios capítulo 2, que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero recuerde que si bien éramos necios, y eso necio escoge Dios para avergonzar a los sabios, no lo hace a través de la necedad. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? O sea, fuimos necios para dejar de ser necios, porque ahora el Señor nos revela y nos da conocimiento de su persona, nos da conocimiento de su palabra y dejamos de ser necios. Por tanto, no podemos ir a rebatirle con necedades a esa persona. Tenemos que tener conocimiento de lo que creemos, por lo menos. Por eso no evangelizamos, por eso no hablamos, por eso no hacemos ni siquiera evangelismo personal. Ese que se hace con el trabajo, con el amigo, con el familiar, porque desconocemos las Escrituras, porque desconocemos al Salvador, desconocemos la esencia de su persona a veces. Desconocemos tanto, hermanos, que el proceso transformador de muchos se estanca mostrando vidas carnales y poco espirituales que no querrá mostrar a otros. Decimos, conozco a Dios, soy salvo, pero ahí nos quedamos. Veamos lo que dice 1 Corintios 3, capítulo 3, del versículo 1 al 3, hermana Paola. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. El desconocimiento de Cristo simplemente nos llevará a la carnalidad. Es el Señor el que dice que no haya celos, contiendas y disensiones en la humanidad. Es el Señor el que nos pide a nosotros, su iglesia, a los hijos, que no tengamos tales actitudes. Pero una pregunta, y seamos honestos en responderla: ¿existen esas actitudes dentro del cuerpo de Cristo? Por lo tanto, existe el cristiano carnal. De hecho, es lo que dice el versículo número 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales,
porque no son maduros, porque desconocen, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una falta de crecimiento y madurez. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda. O sea, al final le tengo que hablar las cosas tan simples del Señor, no le puedo hablar de las cosas más elevadas, más duras, más sólidas de Dios, porque no la entienden, porque desconocen. Y el desconocimiento lleva a actitudes carnales, lleva a comportamientos lejanos al comportamiento que Dios pide de un cristiano verdadero. Hermano, si usted quiere acortar el proceso de santidad, porque es progresivo, conozca la palabra de Dios. Y va a ser más maduro antes que después. Imbúyase en este libro maravilloso. Pero no para ser solamente oidor de ello, sino hacedor de ello. Partamos con lo más básico. Partamos simplemente haciendo lo que Dios nos manda y que usted ya sabe que manda. Si Dios nos manda a ser, por ejemplo, templo del Espíritu Santo, empecemos a cuidar nuestros cuerpos y a obedecer, porque tenemos el Espíritu Santo. Si Dios nos manda, como fue mi caso en alguna época, cortarse el pelo porque a uno le es deshonroso dejarse crecer el cabello a un hombre, córteselo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios pide. Mire, veamos lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14. Aquí le está hablando al pueblo hebreo. Hermano Francisco, capítulo 5, versículo del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Mire, este pasaje, algunos dicen que le habla a los hebreos en general, sean salvos o no salvos. Otros dicen que le habla a hebreos que sí habían aceptado a Cristo. Bueno, sea lo uno y lo otro, concuerda de todas maneras. ¿Usted le puede hablar cosas espirituales a un carnal que no ha aceptado a Cristo? ¿Las entendería? No, la Biblia dice que para ellos sean locura, así que calza preciso lo que está diciendo aquí. Por lo tanto, si ese es el caso, amén. Ahora, puede, según lo que vimos en 1 Corintios, uno hablarle cosas espirituales a un cristiano que está en carnalidad. ¿Las podría entender si desconoce mucho? Uno le podría hablar, pero quizás no las pueda asimilar. Ahora, la idea de ir a una iglesia también es ir tratando de aprender eso. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Por eso algunos dicen que es para creyentes. Y un niño no puede entender las cosas fuertes del Señor. No puede entender las cosas profundas del Señor. Pero Dios también quiere que entiendas simplemente que eres salvo por medio de la fe. Dios quiere que comprendas otras cosas. ¿Para qué? Para que puedas hacerle conocido a Él. Para que tu vida sea transformada y también le hagas conocido a Él a través del testimonio. A veces las acciones hablan más que 1000 palabras. A veces el comportamiento dice más que 1000 palabras. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido, las cosas, ya digamos, teológicas, etcétera, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de las cosas espirituales y sólidas, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Van a poder discernir, hermanos, porque están maduros en Cristo.
Y una persona que tiene madurez en Cristo va a discernir de tal manera que va a decir, yo no puedo quedarme en la casa y dejar de evangelizar, porque el discernimiento de lo bueno y lo malo te va a llevar a decir, bueno, si Dios lo manda, es más bueno estar que no estar. No es una cuestión de sentimiento, no es una cuestión de emoción, es una cuestión de obediencia. ¿Y quién puede discernir mejor? Uno que es espiritual. Una pregunta, ¿y uno que es tremendamente espiritual, dejaría de predicar a Cristo? ¿Dejaría de anunciar a Cristo? ¿Se quedaría en casa porque tenía que ver los Juegos Olímpicos? ¿Se quedaría en casa porque no sentía estar evangelizando? ¿Se quedaría en casa porque está más calentito y afuera está helado? ¿Qué hubiese pasado entonces con los grandes predicadores, con los grandes misioneros? Nunca hubiesen llegado a esta tierra. Nunca hubiesen llegado a los lugares más apartados porque les privaba de toda comodidad. Pero ellos, que estaban ejercitados en las cosas sólidas del Señor, entendían que mejor era proclamar el Evangelio a toda criatura y no quedarse en casita. Por eso, hoy en día, se conoce poco a Dios y se le hace muy poco conocido. Pero nosotros debemos conocer a Dios y hacerlo conocido. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:15? ¿Alguien se acuerda? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Búscalo ahí mismo, para que no sea yo el que hable, sino que sea la palabra la que hable. Y leámonos todos juntos, por favor. ¿Qué dice el Señor ahí? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es el deseo de Dios. Que tú debes procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Una pregunta, si tienes el tiempo, o si tienes la ocasión, si tienes el momento de hablar de Cristo y no lo haces, ¿lo aprobará Dios? ¿Y qué dice la Escritura? Procura con diligencia, ahora ya, presentarte a Dios aprobado. Entonces, cuando viene el pastor y enseña estas cosas, uno como que en su asiento se empieza a sentir medio avergonzado. Mire lo que dice el versículo, pues. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nos gozamos en los que asisten a un tiempo de evangelismo. Nos gozamos de aquellos que siempre están invitando. Nos gozamos de aquellos que están hablando. Nos gozamos de aquellos que están defendiendo la fe y poniendo razones de la fe. Pero nos entristecemos cuando alguien no lo hace simplemente. Entonces, cuando viene el pastor y predica esta enseñanza, hay gente que en la silla se está así como hundiendo así, como medio avergonzado. A otros la vergüenza lo lleva al enojo, como queriendo decir, el pastor me está dando puros palos, estoy enojado. ¿Por qué? Porque simplemente yo estoy diciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y esto es lo que también me llega a mí. Porque debo reconocer que hay cosas que a veces yo dejo de hacer por darle rienda a mi carnalidad. Ahora, hermanos, para terminar, simplemente lo voy a mencionar, pero esta tarde ahondaremos en ello. Entendamos un principio bíblico básico para animarnos a ser conocido a Cristo. Un principio súper básico. Veámoslo en Romanos capítulo 11, versículo 36. Mire qué interesante. Léalo, hermano Claudio, por favor. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todo, por los siglos. Amén. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él, ¿qué dice? A Él sea la gloria. ¿Sí o no? Este principio, hermano, la gloria de Dios. Todo, al final, todo está hecho para la gloria de Dios. Fíjese, al final todo lo creado y el fin final del sacrificio de Cristo
y el fin final de llevarnos al cielo eterno, todo es para la gloria de Dios. ¿Lo cree usted? Amén. ¿Debiera ser nuestra motivación también de entender eso? Amén. Que todo es para la gloria de Dios. Hacerlo todo como para su gloria. Hacerlo todo como para el Señor, dice la Escritura. Una pregunta. ¿Cómo podemos darle gloria a Dios? ¿Cuál es la esencia de darle gloria a Dios? ¿Ah? Obedecer. Obedeciendo. Esa es la clave. Obedeciendo. El evangelismo no es nada más que obediencia. El diezmar, el dar, el bautizarse, el congregarse, no es más que obediencia. El principio es la palabra obediencia, ¿cierto? Usted lea Deuteronomio capítulo 28 y vea las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia. ¿Ya? Pastor, no estamos en la ley. Sí, pero el principio moral de Dios sigue. La obediencia es la base de la gloria de Dios. Una pregunta entonces, final. Si desobedecemos, ¿se le da gloria a Dios o no? ¿A quiénes dicen que sí, quiénes dicen que no? Desobedeciendo, ¿se le da gloria a Dios? Escuche esto, por si usted decide desobedecer. Cuando Él ejecute su juicio por su desobediencia, o ejecute su ira sobre el desobediente, ¿quién crees que tendrá la gloria al final? ¿Tú o Dios? ¿Sabes? Al final de todo, siempre Dios será glorificado. Será glorificado con el obediente y con el desobediente. ¿Quién se puede sostener delante de pie ante el Señor y decirle, no, yo te voy a dar razones de por qué te desobedecí? ¿Quién puede? Si eso no te anima, hermano, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Porque aún tu desobediencia va a glorificar a Dios, porque Él va a ejecutar su juicio al desobediente. Si eres hijo, Él castiga como padre quien disciplina a su hijo. ¿Y quién queda con la gloria? Dios Padre, que castiga y disciplina a todo aquel que tiene por hijo. Si no eres hijo, Dios también va a ejecutar su juicio. ¿Y qué decíamos al principio en Apocalipsis? El que no esté inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. ¿Y quién crees que será glorificado al final? Con tu obediencia o tu desobediencia, Dios será glorificado igual. Y no hay nada que hacer. Así que es mejor que tú le conozcas y le hagas conocido por amor y obediencia. Eso me motiva a mí bastante para hacer lo que debo hacer. Oremos al Señor. Dios bendito, vamos a usted en oración agradeciendo este tiempo de tu palabra. Debemos conocerte más, Señor, y perdona mi ignorancia. Perdona a veces la falta de interés, Señor, que a veces demuestro. Perdona, Señor, el no ser diligentes para estar aprobado delante de ti. Son esas causas las que a veces no producen en mí la diligencia necesaria para hacerte conocido ante los demás, para mostrarte ante los demás, para hablar de ti ante los demás, para presentar defensa ante los demás con mansedumbre a todo aquel que demanda esperanza y la razón que hay en nosotros. Pero sé que reconociendo estas verdades, Señor, tú me limpias, me perdonas y me impulsas a más. Pero debemos reconocerlo simplemente, con humildad y amor. Yo animo también en esta oración, mi Dios bendito, a mis hermanos que están aquí presentes y que están entendiendo en su corazón que no hablar de ti puede ser por desconocimiento y que eso es pecado. Que no hablar de ti ya es pecado, sea por la razón que sea. Anímalos, Señor, y que entiendan que toda la gloria es para ti, aunque te desobedezcan, porque tú serás exaltado de todas maneras, Señor. Porque tú eres Dios y nosotros simplemente barro. Y jamás el barro tiene más alto nivel que el alfarero. Así que mi Dios bendito, ayúdenos a entender esta verdad en nombre de Cristo mi Dios. Amén.